¿Cómo le va, contador Matías García? Bienvenido. Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, muy buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que felicitarlos por este nuevo espacio, siempre los cambios son importantes. Y bueno, con la introducción que me hiciste, la verdad que va a ser complicado explicarlo todo en poco tiempo. ¿Cuántos son en realidad? Y mira, en realidad el dólar que vamos a hablar hoy, que es el agro, todavía no está oficializado, sí, pero va a sumar otros dólares que van a quedar unificados en este, así que ¿cuántos son realmente? Te diría que deben ser más de 8 seguramente. Pero no tengo el número exacto. Algunos que están en vigencia y otros que estuvieron en vigencia, sí, y hoy que no lo están. Y algunos que no son tan legales tampoco. Y algunos que no están dentro de lo oficial. ¿El dólar Qatar está todavía? Bueno, es un dólar que se sigue aplicando a cuestiones turísticas, sí, nada más que recibe ese nombre. Claro. Existió el dólar soja, sí, dólar maíz, que ya fueron quedando fuera. Y iba a entrar en vigencia el dólar Malbec, pero ahora lo cambiaron por dólar agro. Así se pasó la uva. Sí, cambiamos producto. Uva, grano, se pasa. Sí, bueno. ¿O grano o qué? En realidad, digamos, se mutó. Usted le dice dólar agro, sí, y nosotros le decimos dólar campo. Se mutó el nombre a dólar agro porque no solamente va a incluir la soja, sino que va a incluir ciertos productos de economías regionales, como van a ser la yerba, los cítricos, la producción vitivinícola, sí, y están viendo de agregar algunos conceptos adicionales. En el caso de lo que va a ser el agro propiamente dicho, que es la soja, se estima que la vigencia de este tipo de cambio va a ser hasta el 31 de mayo y en las economías regionales hasta el 31 de agosto. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, el valor fijado está en los 300 pesos, que si lo vemos al valor de hoy es positivo para el productor sin duda. Quizás algunos esperaban un poquito más por la escalada que ha tenido el blue. Los beneficios van a ser que, fruto de esta sequía, se estima que se van a perder alrededor de 4 meses de exportaciones en lo que refiere al ingreso de divisas. Sí. Y al principio era un poco extraño suponer que justo en la época de cosecha se aumentarán el precio o el valor, porque normalmente cuando hay época de cosecha el valor de los cereales disminuye. Es una cuestión de mercado, de oferta y demanda. Así que esa sería un poco la cuestión beneficiosa. Va a haber un incremento de alrededor de 70-80 pesos por dólar. Y la parte que puede llegar a ser negativa, sobre todo pensando en productos que forman parte de una canasta básica alimentaria, como son los de las economías regionales, sí, es que si ese valor para exportar va a ser más alto, probablemente en el mercado interno impacte. No se sabe a ciencia cierta si va a ser así o no, pero es probable. Bueno, las economías regionales estaban pidiendo a gritos hace mucho tiempo algún paliativo, que el gobierno o que la estructura económica nacional los acompañe de alguna manera, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, hay muchas estructuras o muchas economías que vienen relegadas tanto como el sector agrícola tradicional. Por ejemplo, la producción de vinos en Argentina viene disminuyendo, fruto también de grandes sequías. Viene disminuyendo en los últimos 2 años y todos estos impactos afectan sin dudas al país. Hoy se estima que la pérdida aproximadamente son de unos 20.000 millones de dólares, con un nivel de reservas que está más o menos en 60.000, estamos hablando casi del 33%, y con esta medida lo que se cree que se va a recaudar son aproximadamente unos 6.000 millones de dólares. Es decir, no se llega a cumplir con esa pérdida, pero ya es por un factor externo que es la sequía, obviamente. Sin duda. Bueno, cambiamos tema dólar, tema que viene en teoría a ser un paliativo, a ser una ayuda y a catapultar el agro, a las economías regionales. Claro, dependemos mucho en el interior de estas economías regionales o por zona. Tenemos microclimas, muchos en la República Argentina, donde se desarrollan distintos tipos de empresas, emprendimientos grandes, por supuesto. Bueno, hablemos ahora un poquito de los anticipos de ganancia, de beneficios, porque hay que estar muy atentos en distintas partes del año, en distintos meses, a cuotas, a vencimientos, a fechas, no solamente a principio o a final de año, sino que hay estaciones intermedias.
Sí, así es. Bueno, un poco cuando vos me consultabas qué novedades hay de beneficios este mes particularmente. Las personas visibles, personas físicas, abonan 5 anticipos de ganancias durante un año. Las empresas abonan 10 y normalmente cada 2 meses, meses pares, llegan estos anticipos que vienen a ser como un pago cuenta de un próximo impuesto, es decir, el impuesto del año pasado todavía no ha sido liquidado, así que bueno, lo que son las personas van a tener el pago de su último anticipo, que eso es quizás como la novedad más saliéndose de lo normal en cuanto a vencimientos del mes. Y quizás también nos podemos meter en una noticia que se habló mucho, sobre todo la semana pasada, que ha hecho ruido, que es incrementar el IVA, como se salió en los títulos, a el comercio electrónico, al e-commerce. Por ejemplo, ¿cómo sería? El e-commerce hoy muy normal, muy entre nosotros, muy utilizado. Sí, mira, la Cámara de Comercio estima que el año pasado se compraron más de 400 millones de productos a través del comercio electrónico y viene teniendo un incremento superlativo de un año a otro. Quizá en buena hora obliga a las empresas obviamente a adaptar sus estrategias comerciales. ¿Y qué se ha detectado? Bueno, ¿qué ve uno también? Pero ¿qué han detectado los organismos que se encargan de controlar? Que hay mucha informalidad en el comercio electrónico, es decir, muchas empresas, muchos contribuyentes que no están inscriptos o no están bien inscriptos. Entonces, lo que ha intentado establecer el gobierno quizá como una medida de recaudación, una medida para equiparar a aquel que está en regla, es incorporar una percepción que va a rondar el 8%, es decir, un valor alto, para aquellos contribuyentes que no estén categorizados, es decir, que no están inscriptos, o que son monotributistas, por ejemplo, y que superan ciertos parámetros de facturación, los que llamaría la atención de decir, bueno, con esa facturación claramente no podrían ser monotributistas. Eso es lo que se persigue. Al que está bien categorizado o al que es un responsable inscripto no le va a cambiar en nada, pero a los otros sí. Entonces, bueno, eso fue una novedad, generó mucho ruido, pero forma parte un poco también de tratar de equiparar a aquel que está en la formalidad o paga sus impuestos en términos. ¿Por qué todo lo que hace ruido en el argentino sale como titular de eso posible, después se termina concretando? Bueno, mira, son chivos expiatorios los títulos y algunos medios. Es una estrategia que se viene siguiendo de anunciar, ver el impacto y después lo regulamos. De hecho, el dólar soja todavía no está, la resolución del Ministerio de Economía. Porque se anunció hace 20 horas, también, horas. Contador, bueno, suspensión de ley de alquileres, no se sabe si va a ser suspensión, derogación, claro. Si vamos a volver a la ley derogada con anterioridad. Entonces, bueno, un poco pone en juego la seguridad jurídica, pero fíjate que funcionan como anuncios, vemos el impacto y después si es positivo lo implementamos. Generalmente pasa eso. Sin duda, se habla también de una modificación, o se habló de modificación en los alimentos del IVA ese también, pero increíble. Hoy lo que se está pagando por un alimento en particular o en general lo que cuesta una canasta básica, pensar en un IVA en un alimento totalmente perecedero para una familia, digo, es descabellado también en tiempos como estos, ¿no? Sí, incluso el IVA en los 90 se incrementó, fuimos a la alícuota general que tenemos del 21 en casi todos los productos, antes era del 18, y bueno, los gobiernos siempre con una necesidad de recaudación lo han ido tocando, incrementando. Siempre uno trata de indicar que como es un impuesto indirecto, afecta en la misma proporción a todos, pero es regresivo porque paga el mismo IVA una persona que se encuentra en situación de indigencia o de pobreza que una persona que tiene un pasar económico bueno. Siempre hay que tratar de ir a impuestos sobre la renta o sobre los ingresos que tratan de medir básicamente la demostración o la generación de ganancias, y ahí es donde se surge la diferencia entre un contribuyente y otro. Acá es como que atacamos a todos de la misma manera, pero son los impuestos más fáciles de recaudar. Entonces, por eso siempre la política tributaria ha ido por ese lado. Ahí se cobra. IVA e ingresos brutos normalmente son impuestos que tienen ese efecto. Ahí está. Es como cazar dentro de ¿cómo es que se le llama cuando van de cacería? Que los tienen todos cercados, un coto de caza. Claro. Sabés que la presa está ahí adentro y no se puede escapar. Y que de alguna manera
vas a colgar su trofeo. Bueno, gracias contador, que tenga un feliz fin de semana largo. Bueno, muchas gracias por la invitación, también desearles felices Pascuas y seguramente vendremos con novedades. Nosotros, bueno, mes a mes realizamos lo que es la medición en nuestra ciudad de la canasta básica y la canasta básica total. Todavía no lo tenemos publicado, seguramente va a salir en estos días. Te puedo anticipar un poquito. Pero claro, si para eso ha venido, para tirarnos títulos de jueves. Marcelo, titula, por favor, título del contador Matías García de Contar Consultores Pymes, porque ¿qué influencia tiene la variación de del costo de los alimentos en nuestros ingresos aquí en la ciudad de Oliva? A ver. Bueno, en sí hemos notado una variación menor que la del mes pasado. Que no deja de ser importante o positivo, pero bueno, los números siguen siendo altos. Todavía no tengo el número final, pero creo que va a rondar entre el 4 y el 5%, mucho menos que la de 2 dígitos que fue el mes pasado. Se viene dando esa situación, sobre todo en la localidad, tenemos meses altos, meses bajos, como una fluctuación. El incremento este mes ha estado dado básicamente por los lácteos, sobre todo lo que es la leche fluida, el que va al supermercado lo nota, y en los huevos. Pero quizá lo más llamativo, lo alarmante, es que se está empezando a ver que las familias están relegando consumos para cubrir su canasta básica de productos, es decir, para alimentarse, usted me dice, y dejando de abonar sobre todo o relegando algunos servicios, ya sea el ocio, la vestimenta, para poder cubrir la alimentación, digamos. Eso es lo que se ha empezado a notar desde el mes pasado y este mes se nota fuertemente. Incluso hay algunos análisis de INDEC que lo muestran. Las familias, por consumir, por alimentarse, que son sus necesidades básicas, relegan otros bienes y servicios que componen la canasta básica total. Así que van a notar un incremento menor de la canasta básica total, no porque los precios no aumenten, sino porque las familias están dejando de consumir ciertas cosas. Hay un deterioro en la calidad de vida de las personas. En la calidad de vida y en algunos gastos que nos podemos dar por fuera de alimentarnos, que hoy se empiezan a relegar. En este país son lujos. En este país son lujos. Claro, pueden ser desde el ocio, desde la vestimenta, transporte, escolaridad. Bueno, hay un rubro bien amplio, pero afecta a todas esas cosas.